Hola, yo soy la pastora profeta Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenidos a tu programa Caminando con Dios. Esta es una jornada en la cual el Señor está trayendo una impartición de su palabra maravilloso, abriendo nuestros ojos, circuncidando nuestro entendimiento y sobre todas las cosas, guardando nuestro corazón. Estamos viendo cosas tremendas en el Señor y independientemente de los ataques que el enemigo pueda estar levantando en contra nuestra, podemos declarar con toda certeza: ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará. Y el Señor mismo se levantará en medio nuestro como poderoso gigante. Este es algo que tengo en mi corazón compartir en este momento contigo y quiero decírtelo. No importa la situación, no importa quién se esté levantando en contra tuya, ni siquiera no importa lo que estén diciendo. Por supuesto, si tú no has dado cabida, pero Jehová está en medio de ti como poderoso gigante. Él se va a levantar y va a dar voces y va a guerrear por su pueblo de una manera maravillosa. Estamos trabajando Panes sin Levadura, una fiesta impresionante, y hemos visto hasta este momento cómo este proceso de santificación en nuestras vidas apunta a Cristo, apunta a que seamos transformados en su misma imagen. Quiero decirte, antes de avanzar en el tema, en este día, que allí tenemos en la pantalla nuestro número de teléfono. Tenemos una línea de oración abierta. Es una bendición compartir con la gente cuando nos llama y por una necesidad. Queremos orar contigo y queremos también declarar que el Señor es bueno en este tiempo. Si quieres accesar todos nuestros materiales, todas nuestras series, puedes entrar en nuestra página en internet, allí a YouTube. Ahí están todas las series que hemos grabado a lo largo de estos años, Global Advance CM en YouTube, y puedes ver toda nuestra programación. Es de mucha bendición poder compartir contigo. Te decía que estoy tratando la fiesta de Panes sin Levadura, es la segunda fiesta de las fiestas de Israel, bien hermosa, bien con mucho simbolismo profético. Y estaba hablando en el programa anterior acerca de cómo la gracia, que es Cristo mismo, nos transforma cuando viene y hace en nuestras vidas lo que nosotros no podíamos ser en lo natural, y quedaba con esta idea de lo que dice Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia ha operado de tal manera en mí, dice Pablo allí en el libro de Corintios, capítulo 15, 10 en adelante, que he trabajado más que todos ustedes, refiriéndose a los apóstoles que habían caminado y aprendido de primera mano de Jesús. Ahora, ¿qué implica el pan sin levadura en el nuevo pacto? ¿Cómo lo podemos ver de una manera más gráfica? Quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 1, verso 1. Entre paréntesis, este pasaje de Juan, este primer capítulo del Evangelio de Juan, ha sido para mí un pasaje que he estudiado muchísimo desde diferentes perspectivas, porque hay una revelación impresionante y no se acaba. Pasan los años y vuelvo a estudiar y vuelvo a aprender. Y aquí en Juan capítulo 1, el evangelista nos hace una unión tremenda entre lo que habla Génesis y lo que habla Apocalipsis. Inicia diciendo de esta manera en el verso 1: en el principio era el verbo. ¿Recuerdas que en el principio, cuando Dios, en Génesis 1 dice: en el principio creó Dios? Ahí en el principio era el verbo. ¿Cómo? El verbo creó, Dios creó, y creó los cielos y la tierra. ¿Cómo? Con la palabra. Dice que en el principio la palabra que el Padre estaba declarando para crear los cielos y la tierra era el verbo. Él era el verbo, ese verbo era con Dios, pero era Dios. Pero en el verso 14 hace una declaración, dice que ahora el verbo, la declaración de Dios, la palabra de Dios con la que Él creó en el principio, y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, también lo dice Pablo, ahora se hace carne. Fíjate lo tremendo que es esto, porque a la mente natural le cuesta asimilar esta verdad. La declaración que era con Dios, pero que era Dios mismo
era esa fuerza poderosa que estaba creando, ahora se hace carne, se hace persona, se convierte en ser humano. Dice, y habitó entre nosotros. Me gusta porque la palabra habitar significa que hizo morada, estableció un lugar como su residencia. Y eso fue donde entre nosotros. Pero no te olvides de dónde viene el verbo que en el principio era con Dios, pero era Dios y con lo que se creó. Entonces ahora se hace carne, toma un lugar de residencia en medio nuestro y muestra su gloria. Dice, y vimos su gloria. Es la gloria del verbo que en el principio creó, y sigue diciendo, es la gloria como la del unigénito. Unigénito significa único, el único de Dios, el único del Padre, el único Hijo de Dios, del Padre, manifiesta su gloria en medio nuestro cuando toma un lugar de residencia en medio nuestro. Y dice que ese verbo encarnado, esa palabra encarnada, estaba llena de gracia y estaba llena de verdad. Esto es importante porque son dos características que no podemos apartar para que podamos entender el pan sin levadura. ¿Quién es el pan sin levadura hoy en el nuevo pacto? No te olvides que estamos estudiando fiesta de panes sin levadura. Vuelvo a resumir, el verbo, la palabra, que era Dios y con Dios en el principio, se hace carne, toma habitación en medio de nosotros y muestra su gloria llena de gracia y de verdad. Ese verbo encarnado, esa palabra encarnada, muere en la cruz del Calvario y produce en nosotros, trae a nuestras vidas salvación, trae a nuestras vidas redención, trae a nuestras vidas transformación. Ese verbo era Jesucristo mismo. Y en 1 Corintios 11:23 encontramos al apóstol haciendo una aplicación ahora de este pasaje del evangelista Juan de una manera impresionante. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, mira lo que hizo. Él está celebrando junto con sus discípulos la última Pascua. Y dice que toma el pan y lo parte y mira lo que dice Jesús a sus discípulos. Tomen, coman, porque este es mi cuerpo. Mira lo tremendo que Pablo les está recordando a la iglesia en Corinto. Y le dice, quiero que entiendan quién es el pan sin levadura para este tiempo. Dice, Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes, por nosotros, por la humanidad, es partido. Y dice, hagan esto en memoria de mí. Está diciendo que debemos partir el cuerpo o partir el pan, es lo mismo, y hacerlo en conmemoración de Cristo. Ahora, veamos aquí en 1 Corintios 12:27, dice, entonces el apóstol dice, ahora ustedes son el cuerpo. ¿Por qué esto es importante? Porque en primer lugar Jesús, antes de ser entregado, parte el pan y le dicen, coman de este cuerpo que está siendo partido por ustedes, y estaba anunciando su muerte para redención. Y ahora Pablo dice, pero ahora en este momento nosotros somos el cuerpo de Cristo, y dice, y miembros cada uno en particular. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos haciendo una aplicación de panes sin levadura y vamos a llegar a conclusiones aquí que espero en el nombre de Jesús que puedan llenar tus sentidos, circuncidar tu entendimiento para que camines en este nuevo tiempo de acuerdo a lo que Dios espera de ti. No con manos vacías, ¿te acuerdas? Reikam, sino caminando con significado y con propósito. En Efesios 1, versos 22 y 23 dice que el Señor sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. ¿A quién? A Cristo. A Cristo lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Cristo fue colocado como cabeza de su iglesia y la iglesia, verso 23, dice, es su cuerpo. La iglesia es la plenitud de Cristo que lo llena todo. O
sea, nosotros somos la manifestación de Cristo en la iglesia, pero no una manifestación sin cabeza, sino una manifestación con cabeza. Somos el cuerpo de Cristo que tenemos como cabeza a Cristo y estamos manifestando plenamente al Señor en este tiempo. Ahora, no te olvides que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne, caminó entre nosotros, pero siempre fue Dios. Lo que está diciendo es que la iglesia como cuerpo de Cristo tiene una naturaleza divina, y en esa naturaleza divina nosotros manifestamos la plenitud de aquel que lo llena todo y por quien fueron hechas todas las cosas. Ahora, cuando entendemos que el verbo se hizo carne en nosotros ahora, porque está diciendo, volvamos a Juan 1:14, el verbo se hizo carne y caminó entre nosotros, y habitó, entre nosotros, es decir, hizo una morada en nosotros, hizo una morada en medio nuestro, y ahí es cuando manifiesta su gloria. Y Pablo está diciendo, ustedes ahora son el cuerpo de Cristo, por eso podemos manifestar la gloria del Señor, porque el verbo está habitando en medio nuestro. Y sigue diciendo aquí en Romanos 8:11, dice, Jeremías 31:3, antes de leer Romanos. El Señor hablándole al pueblo de Israel y ya está profetizando a través de Jeremías lo que venía. Dice que iba a ser un nuevo pacto. En ese nuevo pacto, el Señor iba a cambiar la forma de cómo iba a entregar la ley. Y dice, daré mi ley ya no en piedras, en tablas de piedra, sino en su mente. Ya no las iba a escribir más en un adobe, sino en el corazón. Y entonces dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y luego el apóstol en Romanos, capítulo 8, verso 11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, si el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros, ¿dónde está la ley ahora escrita? En el corazón y en la mente. Y dice, y si el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo? Los panes sin levadura es el cuerpo de Cristo para este tiempo que fue partido. El cuerpo de Cristo es el pan sin levadura que el mundo en este tiempo debe comer para poder reconocer al Señor. Sigamos en otro pasaje, 1 Corintios 5, 6 al 8. Quiero que prestes atención, porque esta es una palabra hermosa y es una palabra necesaria para nuestras vidas. Dice, aquí Pablo está corrigiendo a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto, la primera carta es porque había un pecado dentro de la iglesia, había pecado sexual y otro tipo de pecados, había desorden. Era una iglesia que tenía talentos, era una iglesia que conocía los dones del Espíritu Santo, mas sin embargo era una iglesia desordenada, muy parecida a muchas de estas congregaciones que tenemos hoy, que aunque teniendo al Señor, aunque teniendo al Espíritu, Corintios lo tenía, sin embargo estaba llena de problemas, desorden, y dice aquí, en este pasaje en particular, inicia diciéndole, no es buena vuestra jactancia. Me llama la atención que justamente la iglesia con más problemas era la iglesia que tenía un nivel mayor de ego. Y le dice, ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiate de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura. Aquí está hablando entonces de panes sin levadura, ¿verdad? Ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Qué está corrigiendo? Está diciendo, ustedes se están jactando y no se están dando cuenta que están llenos de problemas. Y dentro de las cosas que tienen es que son maliciosos, tienen problemas de pecado. No te olvides que esta es la iglesia donde estaba aquel muchacho viviendo con su madrastra. Y Pablo empieza a hablar y empieza a dirigirse para poder corregir este pecado, pero además de eso dice que cuando se reunían para comer la cena del Señor lo hacían con desorden, no discernían y se emborrachaban haciendo la cena del Señor y entonces por eso es que Pablo utiliza la carta a Corintios, las dos cartas a Corintios para poder resolver asuntos y empieza a decirle, mira, todos profeticen, pero uno por uno, todos hablen en lengua, perfecto, pero el que va a edificarse a sí mismo, hágalo para sí solo, para usted mismo. Y si tiene interpretación, entonces hágalo para toda la congregación. Encontramos entonces una carta que está poniendo orden al pueblo de Cristo. Y entonces está diciendo,
encima de que tienen problemas, son jactanciosos, es decir, están envanecidos. ¿Te acuerdas de Reicán? Están con manos vacías. ¿Por qué? Porque están dando una ofrenda que no tiene nada que ver con lo que hay en su sustancia. Eso es Reicán. Dice, celebren la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de que es de sinceridad y de verdad. Estamos en un momento donde nosotros como Iglesia de Cristo, que somos los panes sin levadura, ¿cómo vamos a celebrar la fiesta? ¿Cuáles son los panes? Hermanos, sinceridad, verdad, es decir, ser gente íntegra, sincera, porque en el tiempo donde se escribe, la raíz griega en esta palabra tenía que ver con lo que se hacía en los teatros y tenía que ver entonces con las máscaras que estaban hechas de cera, y cuando entonces el no usar máscara, no usar cera, entonces dice sincera, y aún también tenía que ver con las medidas de no poner más medida porque iba con cera. Sincerar era tener el peso justo, era tener la medida justa, era tener la cara real que uno tiene. Y no te olvides, mira, yo creo que tú, al igual que yo por años, los que hemos estado en la iglesia, siempre hemos encontrado que todos los predicadores de todos los tiempos nos han dicho, aprendamos a ser unos en la calle y otros los mismos de la calle dentro de la iglesia. ¿Cuántos padres en la casa son una cosa y en la iglesia son otra? Y por eso cuántos hijos no son cristianos hoy. ¿Cuánta gente se aprendió a vestir de cristiano o de evangélico y aprendió a hablar? Yo siempre digo que lucir evangélico, lucir cristiano es lo más fácil que hay. ¿Sabes por qué? Porque es una cultura externa. Lo hicimos una cultura externa, y como es una cultura externa es muy fácil de aprender, y por eso es que tenemos brujos y de todo dentro de la iglesia, tan facilitos los tenemos allí adentro, y porque es muy fácil decir gloria a Dios, y es muy fácil decir cómo está, hermano, estoy aquí enluchado, echando para adelante, creyéndole al Señor. Nunca dicen a qué Señor, pero es muy fácil caminar de esa manera, pero caminar con sinceridad y con verdad. La verdad no es tampoco una doctrina, la verdad es Cristo, es una persona. Ahora, cuando el mismo apóstol, aquí en el mismo libro de Corintios, empieza a traer esta corrección, les dice que hay que discernir el cuerpo. Les dice, no te olvides, ahora nosotros somos el cuerpo. Él dijo, comen de este pan, este es mi cuerpo que está siendo partido. Ustedes ahora son el cuerpo, dice Pablo. Dice, ahora tienen que celebrar la Pascua, tienen que celebrar panes sin levadura con sinceridad y con verdad. Y nos está diciendo, necesitan entender, necesitan discernir entonces en qué consiste el cuerpo y la sangre. ¿Por qué? Porque nosotros como cuerpo de Cristo somos una masa que no puede tener levadura de maldad, levadura de falta de sinceridad, de falta de integridad. No podemos ser gente que estamos diciendo una cosa y viviendo otra. Somos una iglesia que tiene que manifestar en toda su manera de vivir, de ser, de hablar, la vida de Cristo. Por eso es que cuando obedecemos al Señor, nosotros necesariamente vamos a manifestar el olor fragante de su conocimiento. Y Pablo, te sigo diciendo, le dice a la iglesia en Corintio, dice, es necesario que ustedes disciernan lo que están haciendo. Y ahí mismo en el capítulo 11, verso 29, le dice Pablo a la iglesia, le dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué se está diciendo? Si nosotros somos ahora el cuerpo, si nosotros somos el cuerpo que está siendo partido, si nosotros cada vez que vamos a hacer vamos a decir, el ritual o el simbolismo, simplemente estamos conmemorando lo que es verdadero, porque el Verbo se hizo carne y ahora habita entre nosotros y manifiesta su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando nosotros venimos y tenemos comunión, tenemos nuestros ágapes, nos relacionamos, pero nos relacionamos como de tú a tú y queriendo venir en contra de los hermanos como si nada, estamos
no discernimos el cuerpo de Cristo porque somos miembros los unos de los otros. Significa entonces que le está diciendo, tú no entiendes que el cuerpo de Cristo fue entregado para librarte de la ley, que el cuerpo de Cristo es el que te libró del pecado y de la muerte, que es el cuerpo de Cristo y su gracia, el que te hizo nueva creación, y ahora ese es la iglesia. Lo que quiere decir que es a través de la iglesia, a través del cuerpo, escúchame, no es a través de mí. Yo no soy el cuerpo de Cristo, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros diferentes los unos de los otros, pero somos miembros los unos de los otros. Por eso es que cada vez que tú escuchas a una persona diciendo que no necesita venir a congregarse, estás escuchando a una persona anticristo, porque está yendo en contra del cuerpo de Cristo, y el cuerpo tiene cabeza. Están creyendo que están yendo en contra de un organismo sin cabeza, están yendo en contra de Cristo, por eso son anticristo, y están diciendo no necesitamos congregarnos, y aquí está diciendo tú necesitas al cuerpo. Dijo el primero, vayamos otra vez para que lo veas, partió el pan y le dijo coman, porque este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Luego Pablo viene y dice, ahora ustedes, la iglesia, son el cuerpo. Por eso es que debemos discernir el cuerpo, y el cuerpo, la relación que tenemos es una relación que entonces trae santificación, purificación, y nos aparta, hace una división completa de Egipto en nosotros. No te olvides que Panes sin Levadura habla de la separación de Egipto. El Cordero Pascual solamente fue lo que los libró del espíritu de muerte, pero Panes sin Levadura es el que marcó la división entre Egipto como nación e Israel como nación. De la misma manera, Panes sin Levadura, ahora nosotros somos los que marcamos la diferencia entre el mundo y la iglesia. Entonces, ¿cuál es la levadura? La primera cosa que la levadura va a representar cuando dice que nosotros tenemos que celebrar panes sin levadura, pero ahora sin la levadura de malicia, sin la levadura de maldad, sino con integridad y con verdad. Quiero que veas, la primera cosa que hay que quitar es la ley. Dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, la Biblia dice, el mismo apóstol Pablo dice que la ley era la sombra de los bienes venideros, pero no era la sustancia de lo verdadero. Vamos a leerlo en Gálatas 5, 4 al 9. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué está diciendo? ¿Te acuerdas que te estaba diciendo que el problema que tenemos de los judaizantes ha venido siempre? Y los dos extremos lo hemos tenido siempre dentro de la iglesia. Y aquí Pablo está atacando con la carta a Gálatas, está atacando un problema donde los judaizantes estaban entrando a la iglesia gentil y le estaban diciendo, para ustedes ser verdaderamente salvos, para ustedes estar verdaderamente justificados, ustedes tienen que practicar los rituales de la ley. Y Pablo dice, una vez que tú tratas de justificarte por el ritual de la ley, entonces te caes de la gracia. Y dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes estaban corriendo bien, que fue lo que los estorbó para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Está diciendo aquí, si tú colocas un poquito de levadura de la ley, de legalismo, de religiosidad, tú empiezas a leudar toda la masa, y los panes sin levadura que tenemos que comer de sinceridad y de verdad se leuda. Y leíamos cuando iniciábamos esta fiesta, que decía que no podía ser encontrada levadura en todo el territorio, y el que comiera levadura en esos días debía morir. Aquí Pablo está diciendo, si tú a los panes, al cuerpo, le traes legalismo, si tú al cuerpo agarras la ley y se la quieres meter y se la quieres hacer comer y se la quieres implantar, caes de la gracia. Y al caer de la gracia, entonces nosotros mismos nos caemos de la vida, porque por la gracia es que somos salvos, y por la gracia es que nosotros somos quienes somos. Entonces aquí Pablo está dando una enseñanza bastante profunda para su tiempo, y todavía bastante profunda para nuestro tiempo, porque nosotros la estamos aplicando solamente a la ley fariseica, pero nosotros dentro de nuestras iglesias tenemos cantidades de leyes
que en el próximo programa voy a abordar, y espero en el Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra no encuentre estorbo en tu vida. Una traducción dice que esta palabra no sea de tropezadero para tu vida, porque dice que la misma palabra que se convierte en piedra de los edificadores, hay gente que la rechaza y entonces es la piedra que los hace tropezar, porque tropiezan en su ignorancia. Termino con este verso, cuando el Señor dice, guárdate de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y dice que los discípulos pensaron que se refería al que no tenían pan, pero lo entendieron y entendieron que hablaba entonces de la levadura de los fariseos y de los saduceos, tenía que ver con su doctrina o con su enseñanza. Esto es Mateo 16, 5 al 12. Voy a retomar este pasaje y en mi próximo programa. Así que quiero invitarte desde ya, porque este tema es sumamente interesante. Quizás para algunos el tema hoy fue un poquito pesado, es doctrina fundamental, pero algo que nos hace mucha falta, poder reconocer quién es Cristo, y Cristo es la gracia que bajó del cielo y que ahora habita entre nosotros y nos hace ahora la plenitud o la manifestación plena de el que lo llena todo. Gracias por estar conmigo. Nuevamente ahí está en pantalla nuestro número de teléfono. Llámanos, queremos orar por ti, queremos bendecirte y sobre todas las cosas quiero declarar que la paz del Señor llena tu vida y que su presencia inunda tu ser. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.